Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a Hola, todos. buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué cantidad de mujeres somos entre nosotras y ustedes? Buenas tardes. Muchas mujeres. Es cierto, Acá hay es cierto. Iván. Nicolás. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, a medida que van terminando de ingresar y en función de ser puntuales, porque todos tienen actividades múltiples, bueno, yo sí, quiero saludar a todas las profesoras y docentes de la facultad que asisten, y especialmente a la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, Catalina Nosiglia, que estos 2 últimos años se dedicó con todo su grupo a resolver las cuestiones y los problemas de todas las facultades. Y hoy nos va a hacer, hoy trae a su grupo también, que ahora se van a presentar para hablarnos de esta cuestión que nos impacta, sobre todo ahora que vamos a estar en una situación particular, donde el cuatrimestre que viene vamos a estar pensando en mayor presencialidad, lo cual a veces tenemos que reorganizarnos. Pero lo importante de esto es que ellos traen las experiencias, todo el grupo, Catalina y todo el grupo del CITEP, traen las experiencias de todas las facultades. Si bien probablemente la charla de hoy se adapte a la Facultad de Farmacia y Bioquímica, la experiencia y los ejemplos los tienen de todas las facultades, totalmente distintas, todas facultades diferentes con sus particularidades, y realmente por eso creo que es muy, muy valioso, porque uno está bastante encerrado en los problemas de su lugar, ¿no? Y la verdad que a veces que venga una persona que se haya parado en varios lugares diferentes y dé la experiencia para nosotros, creo que va a ser una cosa muy valiosa. Te agradezco, Catalina, por haber organizado esto, y por supuesto siempre agradezco a todo el grupo del CITEP la ayuda que nos dieron a todos nuestros docentes en este momento y siempre, porque la verdad que los docentes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica son muy dedicados a hacer los cursos del CITEP, y todos estaban bastante formados para esa situación particular que se nos dio el año pasado, donde en menos de 15 días empezamos a dar clases virtuales, con bastantes errores el año pasado, en el primer cuatrimestre, y que fuimos mejorándolo, pero la formación de nuestros y nuestras docentes nos permitió poder salir de esa situación compleja rápidamente, ¿no? Sin demasiado conflicto. Así que bueno, nada, yo no voy a hablar más, nada más serán mis gracias, y gracias a todos los y todas las que dedicaron este ratito para poder estar hoy en esta charla, y bueno, te doy la palabra, Catalina. Bueno, gracias por permitirnos recoger las experiencias que ustedes tuvieron durante estos 2 años, porque justamente la construcción de alguna nueva regulación para el año que viene, necesariamente tenemos que tener en cuenta las particularidades, las buenas prácticas desarrolladas, como las cosas que no funcionaron. Entonces, de alguna manera, esta charla que estamos haciendo con cada una de las unidades académicas tiene que ver con transmitirles algunas reflexiones por parte nuestra, algunos análisis comparados, como dijo Cristina, de qué pasó en otras facultades, pero también qué pasó en otras universidades del mundo, y tratar de mostrar justamente que lo que más se ha presentado durante estos 2 años es la diversidad. Por eso nosotros promovimos una resolución que sería bueno que la compartamos en algún momento, le digo a Cristina, a Laura, a Marcela, como autoridades académicas de la facultad, que se llamaba Alternativas para la vuelta a la presencialidad en la Universidad de Buenos Aires. Y ese título de alternativas tiene que ver justamente con reflejar de que vamos a volver a una presencialidad mucho más diversa
de la que teníamos antes de la pandemia. Es más, sería muy frustrante que volvamos al año 2022 como a la universidad de antes, como si no hubiera pasado nada estos 2 años. Particularmente la Facultad de Farmacia y Bioquímica ha dado muestras, históricamente porque tienen hace mucho tiempo una asesoría pedagógica que se ha dedicado sistemáticamente a ofrecerles formación y formación en nuevas tecnologías, y que esto se ve claramente cada vez que docentes de esta facultad participan de los eventos que organizamos, como los eventos de la presentación de experiencias de cátedra, como los desarrollos de UBATIC, todos los esfuerzos que han hecho en desarrollar laboratorios virtuales, justamente para atender al desafío de enseñar las ciencias que ustedes enseñan y las disciplinas que enseñan de manera virtual, y que vamos a presentar, y ahora lo va a contar Silvia, en una red de universidades de educación a distancia que justamente están recogiendo las experiencias, qué universidades tienen experiencia en laboratorios virtuales para compartirlo, y nosotros tenemos el orgullo de poder presentar el desarrollo que han hecho ustedes a partir de un proyecto UBATIC. Y sé que están trabajando en otras charlas que todas convergen a enriquecer la reflexión conjunta para encontrar la mejor universidad para el 2022, que ojalá no sea igual a la del 2019, y que tampoco sea, que tampoco va a ser igual a los esfuerzos que hicimos estos años. Pero para diseñar una nueva propuesta pedagógica para el 2022 tenemos que discutir, tenemos que intercambiar, tenemos que reflexionar y tenemos que mostrar de que no existe una única alternativa. Justamente lo que ha demostrado la pandemia es que la enseñanza de las distintas carreras, de las distintas disciplinas al interior de una carrera, revisten desafíos y modalidades distintas. Por lo tanto, estuve escuchando, porque no quería dejar de seguir un poco el debate que estaba anotado en la charla que hizo Sergio cuando inició las charlas de la asesoría pedagógica, donde Sergio justamente habló que existen distintos escenarios probables, deseables o posibles para volver a la presencialidad. Estoy convencida de que ustedes como docentes, y lo que ha hecho la Facultad de Farmacia y Bioquímica es muy importante para compartir con otras experiencias. Hay facultades que pudieron resolverlo de manera distinta, con otros desafíos, con otras preocupaciones, y yo creo que ustedes son un buen ejemplo de las buenas prácticas para compartir. Pero también tenemos que empezar a barajar y dar de nuevo. Barajar y dar de nuevo en cuáles son las modalidades que vamos a elegir más adecuadas y que van a ser probablemente diferentes en cada una de las disciplinas, aún dentro de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Que hay cosas que pueden ser mediadas por tecnologías y otras necesariamente tienen que ser presenciales. Estábamos hablando con Cristina y con Laura, ustedes ya han vuelto a la presencialidad, aunque sea parcial hace mucho tiempo, por los desafíos que implica la práctica en laboratorio, por ejemplo. Y también tenemos que encontrar un nuevo glosario de términos para ponernos de acuerdo de qué estamos hablando cuando estamos hablando de estos nuevos escenarios o estas nuevas alternativas. Todo el mundo habla de aulas híbridas, y aulas híbridas cada uno lo entiende de manera distinta. ¿Qué es educación a distancia? ¿Qué es aula híbrida? Bueno, tenemos que en ese sentido barajar y de nuevo. También tenemos que acordar un nuevo glosario para hacer referencia a las actividades que vamos a elegir, y que esto necesariamente tiene que estar traducido en una nueva regulación que debe dictar la universidad para abarcar esta riqueza de alternativas que estoy segura vamos a diseñar en conjunto. Es decir, nuestra normativa de educación a distancia quedó antigua, la que rige en la UBA. La normativa del Gobierno Nacional sobre educación a distancia también se está debatiendo. ¿Qué es educación a distancia? ¿Qué es educación remota? ¿Qué es aula híbrida? Es decir, se están
estamos compartiendo una serie de términos que seguramente ustedes los usan, pero no estamos de acuerdo, no todos estamos refiriéndonos a lo mismo. En ese sentido, esta charla y lo que ustedes nos aporten del debate, queremos que ser muy breves, justamente para poder escucharlas, porque yo necesito conocer sus opiniones, porque después, como asesora del Consejo Superior en los temas académicos, seguramente vaya a tener que hacer una propuesta, ¿sí? Primero hicimos esta resolución, alternativas para la vuelta a la presencialidad, donde algunas cosas las vamos a compartir a otras, pero en realidad es una resolución para dejar pensando a las facultades qué de esas alternativas van a elegir para el año que viene. Entonces, sin más, quiero dejarlas a Silvia, a Lucía y a María Paz, que son las autoridades del CITEP, que efectivamente han hecho un trabajo enorme, como todos. En la Secretaría Académica no me voy a sacar, no voy a ser modesta, porque realmente digo, hemos llegado cansados los secretarios académicos en todas las facultades, porque bueno, obviamente lo que tuvimos que garantizar principalmente es el grado, ¿sí? Y el grado es lo que cae sobre las espaldas de los secretarios académicos de todas las distintas unidades académicas. Así que bueno, gracias por recibirnos. Todas las discusiones que se generen me parecen que van a nutrir las decisiones que ustedes tomen. Entonces, si querés, Silvia. Como verán, estamos en una moda. Yo estoy en mi casa y ellas están de manera presencial, la decana está de manera presencial, Laura, estás en tu casa, ¿no? Es así este mundo, ¿verdad? Bien híbrido, pero en contacto y en conexión, ¿no? Hoy tuvimos una reunión, somos parte también de una red de macrouniversidades y tuvimos hace un rato una reunión con nuestro par en UNAM, México, y EUDELAR en Uruguay, y me decían, yo conozco este fondo, yo estuve en ese aula, ¿no? Estamos en el aula de CITEP en el que, bueno, llevábamos adelante muchas actividades con las que seguramente ustedes participaron. Ahí veo muchas caras conocidas. Bueno, vamos a compartir pantalla. La idea es compartir con ustedes una sistematización que va a resonar seguramente en mucho de lo que venimos compartiendo en el año, y que la verdad que también nos posiciona en un escenario reflexivo, esta sistematización que vamos haciendo en conjunto con ustedes, y en este diálogo que les compartía hoy que tuvimos en esta red de macrouniversidades, decían qué bien que tienen organizado las distintas alternativas para pensar el 2022, ¿no? Y esto tiene que ver con un trabajo en conjunto que venimos haciendo toda la Secretaría Académica, pero mucho diálogo con cada una de las unidades académicas. Bueno, lo que vemos en pantalla tiene que ver con uno de los desafíos más altos que estamos teniendo, que tiene que ver con pensar estas nuevas temporalidades, hábitats y experiencias distribuidas, estas experiencias distribuidas que se dan en tiempos y espacios distintos a los que solíamos habitar previo a la pandemia. Y la siguiente pantalla refleja la complejidad de definir algunos términos. Si tuviéramos que definir presencialidad, bueno, primero tendríamos que debatir qué significa presencialidad en este contexto, cuando más allá de que no estemos compartiendo todo este gran grupo, estos 51 miembros que estamos en esta reunión, un mismo espacio físico, estamos presentes en este encuentro, ¿no? Pero cuando decimos enseñanza presencial, estamos viendo ese aula física, ¿no? Previo a la pandemia, que combinaba espacios y modelos híbridos también, que tenía aulas virtuales, muchos de ustedes tenían un aula virtual, muchos de ustedes generaban recursos para sus estudiantes, pero siempre en complemento de esa propuesta presencial. La complejidad viene cuando queremos definir a distancia e híbrido, porque si miran lo que pusimos, ¿qué es a distancia? Bueno, una modalidad a distancia combinaba actividades sincrónicas y asincrónicas en entornos digitales. Pero cuando vamos a lo híbrido,
miren lo que dice, con otras palabras, pero dice, combina actividades de enseñanza y aprendizaje sincrónicas y asincrónicas, también, bueno, para estudiantes en línea como para estudiantes presenciales. La verdad que definir estos términos es complejo, porque también van cambiando a medida que vamos avanzando o vamos comprendiendo, profundizando en qué es lo que ocurre o cuáles son las dinámicas o las propuestas de enseñanza que se van desplegando. Hoy en una charla decíamos, bueno, antes nosotros decíamos semipresencial, una propuesta semipresencial también, esa palabra que hoy no forma parte del lenguaje cotidiano durante pandemia, pero sí forma parte de las estrategias que ya conocemos. Y a la derecha tenemos flexible, ¿no? Pero flexible porque como una terminología que busca dar cuenta de propuestas de enseñanza a distancia y físicas presenciales, en donde son los estudiantes los que eligen que si asisten de manera física, presencial, o toman esas clases de manera virtual. Esta es algunas de los términos que forman parte de la cotidianidad hoy, ¿no? También decimos, bueno, pensando en este escenario a futuro, no solo tenemos que pensar en espacios digitales, en campus y en aulas que puedan transmitir a nuestros estudiantes una clase, sino también en cuál es el equipamiento tecnológico que cada unidad académica tiene para dar apoyo a espacios de producción de materiales, algo que durante pandemia cada uno de los docentes le hicimos de manera casera, pero que pensando en un escenario post-pandemia, es importante pensar que esa producción de material digital tiene que tener cierta calidad, tener apoyo de equipos especializados en esa producción, y entonces, bueno, decimos, bueno, también lo tecnológico debería considerar esos espacios de producción de materiales. Aulas híbridas, vamos a ver a qué llamamos esto más adelante, la conectividad de los diferentes espacios, y aquí una mención especial a también decisiones que la universidad toma en términos de inversiones a partir del plan de virtualización de la educación propuesto por el Ministerio para las universidades públicas, y que la Universidad de Buenos Aires decidió que el presupuesto asignado en el 2020 se destinara en su totalidad al fortalecimiento de los espacios físicos, a dotar de conectividad a los espacios físicos, ¿no? de las distintas facultades. Una decisión que mientras las aulas estaban cerradas, los edificios estaban cerrados, el trabajo se hizo pensando en un escenario posterior, a futuro, necesario para pensar qué universidad queremos luego de esta pandemia, en la que ninguno de los actores está esperando volver al mismo estado en el que estábamos en el 2019, ¿no? La pandemia como una catalizadora de una reflexión profunda en términos de qué queremos sostener de acá a futuro, qué queremos cambiar o qué prácticas tienen que revisarse. Bien, voy a seguir con la siguiente, y para pensar, cuando decimos escenarios en contextos híbridos, decimos, bueno, durante este año, desde CITEP vinimos sistematizando toda esta información, investigación, contacto con otras universidades, y lo que vimos es que también va modificándose el modo en que entendemos. Cuando pensábamos el modelo híbrido con focalización en pandemia y con las alternativas para la vuelta a la presencialidad, veíamos que pensábamos esos escenarios híbridos con dos estrategias de enseñanza presencial y estrategias de enseñanza a distancia. ¿Por qué el inicio del 2021 nos daba cuenta de pensar el modelo híbrido con esta doble mirada? Es porque lo que estábamos pensando tenía que ver con dar respuesta a la necesidad de armar burbujas, pensando en que los aforos no nos iban a permitir volver de manera completa
con todo el grupo de estudiantes. Y entonces, desde ese lugar, abordamos el pensar esos escenarios híbridos desde distintas dimensiones. A la izquierda, en la columna de la izquierda, ustedes ven que el título habla de la segmentación de estudiantes. Pensábamos, bueno, si no podemos volver con todo el grupo de estudiantes al aula física, tenemos que segmentar, y esa segmentación puede dar lugar a distintos modelos de estrategias híbridas. Uno tiene que ver con la simultaneidad, pensar que mientras estamos dando una clase a un grupo de estudiantes en el aula, esa misma clase es transmitida en vivo a través de Zoom, y a otro grupo de estudiantes están conectados de manera remota y escuchan esa clase de manera remota. Ahí después vamos a seguir y vamos a poner en diálogo este modelo y vamos a interpelarlo complejamente. Luego presentábamos el modelo de integración, este modelo de integración que busca pensar que el sentido de la presencialidad tiene que estar dado por cuál es la que ofrezco a mis estudiantes, y si tienen que venir a un laboratorio, a un trabajo de campo, a una práctica, necesito que, no importa si se transmite a otros estudiantes, no tiene sentido que se transmita en vivo, porque esa práctica presencial tiene sentido en la medida en que estés presente y estemos todos presentes operando con instrumentos, en un laboratorio, en la mesada. Por eso decíamos, es de integración. Cuando tengo un grupo de estudiantes que está presente, el otro grupo de estudiantes hace un trabajo en un entorno virtual, en un espacio, con una actividad propuesta de manera diferente, y luego intercambiamos. Y el tercer modelo de segmentación de estudiantes habla del paralelismo, y el paralelismo es cuando la misma propuesta de enseñanza de una materia se ofrece de manera presencial, física, o de manera virtual. Y aquí les voy a pedir que, en este momento estaría yo, si estuviéramos presencial, haciendo un señalamiento a la pantalla, pero les voy a pedir que hagan un salto visual hacia la tercera columna, en donde en la columna de autonomía de los estudiantes van a ver que el segundo punto habla de paralelismo autónomo. Y voy a conectar estas dos ideas. El paralelismo tiene que ver con una propuesta que se hace tanto presencial como virtual, y paralelismo autónomo sería la capacidad del estudiante de poder decidir, a medida que avanzan las semanas o los meses de esa cursada, cómo quiere asistir a la clase, si va presencialmente o accede de manera remota. En la columna de la derecha de autonomía de los estudiantes, ya que los hice saltar visualmente a la columna de la derecha, les invito a quedarnos aquí, y en autonomía de los estudiantes sería pensar que cuando hay restricciones para volver a la presencialidad con el grupo completo, es una buena decisión pensar en que haya docentes que reciban a los estudiantes que tengan dudas para trabajar en tutorías personalizadas, o generar en la facultad o en la unidad académica espacios comunes de trabajo para puntos de encuentro, decimos nosotros, que se puedan encontrar los estudiantes. Lo que está ocurriendo en este momento, como algunas de las experiencias, es que algunas propuestas empiezan a ser virtuales y otras presenciales, y el estudiante que tiene una clase en un aula física, a las otras 2 horas tiene una clase por Zoom. Y esto, en términos organizativos de movilidad de las personas, es complejo. Por eso algunas instituciones están ofreciendo las salas de informática, las tradicionales salas de informática o espacios con conectividad y acceso a buena conectividad, o computadoras o notebooks, para que los estudiantes puedan usar esos puntos de encuentro para conectarse en la clase que se está llevando adelante de manera virtual, pero que resulta que la clase anterior había sido en un aula. Entonces, no me voy de la facultad y me conecto en algún espacio que la facultad ofrezca.
Los voy a invitar ahora a ir a la columna del medio, del centro, para pensar que ninguna de estas decisiones, que todas las decisiones son complejas en términos de identificar cuál es la mejor estrategia y en qué momento de la pandemia o de las condiciones sanitarias, pero que también está muy condicionado por el tipo de materias. Por eso decimos, no podemos tomar decisiones únicamente en términos de la segmentación de estudiantes sin considerar que las disciplinas que enseñamos, las materias, las asignaturas que cada uno de nosotros enseñamos, son particulares y necesitan ser analizadas en profundidad. Por eso decimos, bueno, podríamos pensar que al interior de una asignatura, mirando un programa, un docente puede identificar qué contenidos, qué temas de ese programa pueden ser dados de manera virtual y cuáles requieren sí o sí presencialidad. Por eso hablamos de una modularidad curricular al interior de una disciplina. Pero también hablamos de una distribución por asignaturas, en el caso de que en una carrera completa haya que identificar qué asignaturas requieren exclusividad de la presencialidad y qué asignaturas pueden hacer una combinación entre distintas modalidades. Esto me va a llevar a la siguiente pantalla, en donde hablamos de qué tipos de materias enseñamos. Y este es un trabajo que está relacionado con la clasificación, con la tipología de materias que propone el SIN para las partidas presupuestarias, y en donde presenta 4 tipologías de materia, muy generales, pero que nos ayudan a pensar en estos escenarios complejos en los que tenemos que tomar decisiones. Materias de tipo A, que están relacionadas con las prácticas en contextos físicos y sociales propios del ámbito profesional, ¿no? Que son extra aula, que no se llevaban adelante en un aula tradicional tal cual entendemos el aula. Y entonces requieren de mucha presencialidad, porque justamente es parte de lo que buscan desarrollar con los estudiantes. Materias de tipo B, en donde hay prácticas que implican manipulación de instrumentos y equipamiento. Bueno, decimos maniobras sobre seres vivos o la intervención sobre otras personas. Muchas de sus disciplinas están relacionadas con esta tipología de asignaturas y por lo tanto era necesario volver a la presencialidad en los laboratorios, ¿no? Por ejemplo, en las mesadas o el trabajo de mesada que ustedes tanto mencionan. Materias de tipo C, que son actividades que pueden realizarse a través de simulaciones o resoluciones de problemas, como métodos de casos o incidentes críticos, que pueden llevarse adelante en entornos digitales, y tal vez las visualizaciones en esos entornos de procesos complejos sea muy efectivo que muchas de esas temas de esas asignaturas se den a través de entornos digitales. Y materias de tipo D, que enfatizan un trabajo más teórico, ¿no? De perspectivas teóricas o modelos o perspectivas teóricas, y que en algunos casos es muy probable que sean materias que puedan llevarse a la virtualidad de manera más simple, no de manera completa, porque sabemos que incluso cuando están en juego modelos teóricos o perspectivas teóricas, la propuesta de enseñanza puede requerir estar de manera presencial con los estudiantes. Esto lo vamos a pasar porque era muy previo a la pandemia, así que vamos a pasar esto, pero nos vamos a detener en este modelo híbrido simultáneo en el que asumimos que la tecnología hoy nos permite pensar en esa posibilidad de que mientras estemos en un aula con un grupo de estudiantes, esa clase sea transmitida en vivo, más a modo de un canal de televisión, ¿no? De que estamos transmitiendo para espectadores o una audiencia que se está conectando de manera remota. Y que hoy en la universidad es un debate nuevo, pero que los medios masivos de comunicación vienen llevando adelante
como estrategias muy cotidianas o muy familiares para ese ámbito. Aquí, en este caso, incluso si pensáramos que esta es una buena resolución, no todos estos modelos híbridos simultáneos son iguales, porque cuando decimos, bueno, sí, para esta materia sería excelente, o para estos teóricos sería excelente el modelo híbrido simultáneo de transmisión, tenemos que ver cuál es el equipamiento con el que contamos. Y ese equipamiento va a influir también en cuáles son las estrategias que podemos desplegar con los estudiantes presenciales y con los estudiantes que se conectan de manera remota. También tiene que ver con qué estrategias de enseñanza vamos a ofrecer a estos estudiantes, ¿no? Si solamente tienen que escuchar una clase transmisiva, seguramente este modelo resulte óptimo. Por eso decimos, bueno, pero va a depender si tenemos un equipamiento de nivel inicial, de nivel medio o de nivel avanzado. Y cuando empezamos a identificar estos tipos de modelos diferentes, lo que vemos es que el modelo inicial, y ahí a la izquierda, en el superior, en el primer título dice dispositivos. ¿Qué equipamiento tiene una aula que tiene un nivel inicial de equipamiento de modelo híbrido simultáneo? Bueno, tiene una computadora, una notebook, una cámara, una webcam, como decimos, hogareña, un sistema de micrófono inalámbrico para el docente y un sistema de parlantes. Fíjense, solamente con definir esto, ustedes estarán imaginando que quienes se conectan de manera remota no van a participar en un diálogo con los estudiantes que están presenciales, sino que el micrófono lo tiene el docente, por lo tanto, la voz del docente es la que van a escuchar quienes se conectan de manera remota. Aquí nosotros establecemos ventajas y desventajas de este equipamiento. En las ventajas es también, y no menor, que como es una tecnología más accesible, también es fácilmente, se repone fácilmente y los costos son menores. Pero fíjense la lista de desventajas. Empezamos a pensar qué significa tener a dos audiencias, a dos grupos de estudiantes, cuáles son las limitaciones de interacción entre ellos, o cuál es el sentido para acceder a esa clase que tal vez podría haber sido grabada y no necesita toda esta tecnología mediando la actividad. No me voy a detener demasiado, pero sí presentar el equipamiento medio de nivel medio que aporta altavoces y micrófonos de expansión que van a hacer posible que estudiantes que están presenciales puedan ser, y esa interacción de esos estudiantes pueda ser escuchado por quienes están conectados de manera remota. Y si miramos el nivel más avanzado de equipamiento, vamos a ver que la lista de dispositivos va a estar, es más abultada, tiene más ítems, porque lo que busca equipar ese aula es cámaras que puedan rotar, cámaras que puedan seleccionar a un grupo de estudiantes y ese grupo de estudiantes dialogar con otro grupo que esté de manera remota y empezar a generar distintos tipos de interacciones. Aquí lo que tenemos que pensar críticamente es cuál es el sentido, qué es lo que queremos proponer a los estudiantes en estas dinámicas que ofrecemos y cuál es el valor de la tecnología o el costo de esa tecnología para dar respuesta a qué estrategia, ¿no? Para que no nos pase lo que en tecnología educativa viene siendo investigado desde hace varias décadas, que tiene que ver con una sobreventa y mal uso de dispositivos y de tecnología para la educación, ¿no? Para que no invirtamos en tecnología que después no termina siendo ágil o que no se incorpore en una propuesta de enseñanza con sentido. Vamos a la siguiente pantalla, en la que buscamos hacer como una síntesis de esto que presentamos recién, del modelo híbrido simultáneo, para pensar estas dos audiencias, presencial y remota, estos dos grupos de estudiantes, para ver si realmente estamos en presencia de nuevas dinámicas de interacción y de participación, o si estamos repitiendo modelos tradicionales, por ejemplo, de los medios masivos de comunicación. Aquí
les mencionaba que la televisión, durante la última década especialmente, la televisión ha buscado conectarse con esa audiencia, ¿no? En esta cultura de la participación, en la que estamos y en la que la tecnología nos invita todo el tiempo a participar activamente y dejar un me gusta o subir nuestras fotos o dejar un comentario, y entonces cómo la televisión ha implementado dinámicas de conexión con la audiencia remota, cómo esto también genera la posibilidad de conectarse a través de las redes. Y aquí decimos, bueno, la televisión busca conectarse con las redes y quienes están en las redes buscan generar estrategias de producción de grandes audiencias, y por eso tenemos a los Instagramers, a los influencers, ¿no? Que van buscando distintas dinámicas. Estos diálogos que son parte de la cultura en la que nosotros hoy vivimos, cómo interpelan las propuestas de enseñanza que nosotros diseñamos y de qué manera la universidad va a pensar de cara al futuro qué estrategias quiere desarrollar o profundizar. Seguramente el modelo de híbrido simultáneo genera desafíos enormes para pensar una clase, y lo que ven acá es solamente una imagen, y con esto terminamos de hablar de este modelo, una imagen que es una captura de pantalla de un documento en el que un grupo de docentes planifica una clase híbrida simultánea pensando en estas dos audiencias y en momentos compartidos y en momentos independientes. Vamos a pasar ahora a pensar cuál es la focalización de todo esto que venimos sistematizando, estudiando y analizando en un escenario post-pandemia. ¿Qué queremos que permanezca? ¿Qué queremos que cambie? Incluso cuando tengamos la posibilidad de que todos nuestros estudiantes vengan de manera presencial a las aulas, ¿qué estrategias de esto que experimentamos y trabajamos durante estos 2 años van a permanecer o queremos que permanezcan? ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos abiertos para pensar juntos esta construcción? Por eso la voy a dejar ahora a María Paz Florio, que es directora de formación en CITEP, y ustedes seguramente la conocen mucho, y para que comparta con ustedes esta sistematización que hicimos en pospandemia. Buenas tardes. Y como dijimos, se trata de desafíos abiertos, y como es un ejercicio que está en construcción, como tiene una mirada más prospectiva, de proyección, vamos a compartir algunas dimensiones, y lo que queremos es hacerlo en conjunto, con lo cual en estos minutos, si tienen alguna hoja, algún lápiz en mano, o simplemente con los recuerdos, vamos a ir hablando en algunas dimensiones, instalando algunas preguntas, y lo que les vamos a proponer es que cuando vayamos conversando, ustedes escriban una actividad con las características que en un ratito les voy a contar. En este escenario de pospandemia, así como inicialmente Silvia presentaba que cuando imaginábamos el escenario pandemia pensábamos en estrategias a distancia y presenciales, aquí empezamos a combinar otras cuestiones. Por supuesto, la presencialidad y las actividades a distancia, pero también en un plano de sincronía y de asincronía, esos espacios de sincronía que pueden ser también presenciales o a distancias, como los encuentros vía Zoom, pero también las propuestas asincrónicas, que son esas actividades que realizan los estudiantes en sus casas, por ejemplo, también las que se producen por propuestas de nosotros, por ejemplo, en los campus virtuales, donde se proponen actividades como foros o entrega de actividades que suponen una tarea que se puede hacer según ritmos de cada uno. Y también estas actividades pensadas según lenguajes y plataformas. Lenguajes que pueden ser diversos, textuales, sonoros, audiovisuales, y ver y de ir encontrando cuáles son las plataformas que nos permiten
poner en la escena distintos lenguajes en esas propuestas que diseñemos. Entonces, acá se empieza a complejizar el ejercicio. Les dijimos, bueno, pensemos en una actividad. Bueno, pensemos en una actividad que contemple algunas de estas dimensiones. Y si pensamos en actividades que pueden combinar estas decisiones, presencial, a distancia, sincrónico, asincrónico, los lenguajes que ponemos en juegos y las plataformas, acá nosotros imaginamos algunas de esas escenas, pero que ustedes pueden concretar con ese recuerdo, con esa actividad que estuvieron desarrollando, que están desarrollando, que desarrollaron el año pasado. Entonces, por ejemplo, en cuanto a las explicaciones que tuvieron que dar, ¿cuáles son las combinaciones posibles que realizaron durante estos meses? ¿Qué espacios encontraron más potentes para esas explicaciones que ustedes tuvieron que comunicarle a los estudiantes? ¿Qué espacios, qué plataformas o qué propuestas, por ejemplo, imaginaron para generar esos diálogos entre pequeños grupos de estudiantes, entre comisiones, entre el grupo total inscripto a la asignatura? ¿Qué combinaron para poder generar esos diálogos? O cuando tuvieron que tomar contacto y comunicar alguna interacción individual con un estudiante. Acá tenemos, ahí estamos. Bueno, interacciones individuales que tuvieron que establecer con estudiantes puntuales. ¿Cuáles fueron los canales que encontraron para hacer eso posible? O las presentaciones de los estudiantes, ¿las realizaron de manera habitual? ¿Hicieron algún cambio respecto de qué espacio encontraron y cuál es la propuesta que les hicieron a los estudiantes para que presenten, por ejemplo, un trabajo de integración después de toda una indagación y un análisis y una exploración por algún tema en particular a partir de una selección y búsqueda de información? Lo mismo que espacios de elaboraciones grupales. ¿Han podido identificar, por ejemplo, actividades que por estar desarrollándose, por ejemplo, en espacios virtuales, han podido dejar huellas esas elaboraciones grupales que muchas veces nosotros teníamos contacto recién hacia el final, cuando presentaban la producción final? Bueno, ahora pudimos acercarnos, por ejemplo, teniendo en cuenta instancias asincrónicas digitales, la posibilidad de ir viendo y siguiendo esos recorridos por cada uno de los grupos. ¿Qué sucedió también, por ejemplo, con actividades que tienen que ver con el seguimiento y la evaluación docente o la posibilidad de proponerle a los estudiantes que se evalúen entre ellos, que se miren entre ellos? Probablemente han tenido que tomar varias decisiones y combinar diferentes aspectos. Entonces, ¿cuál es la actividad ahora que van pensando en función de estas decisiones que tuvieron que tomar? Y nosotros decimos que en función de todas esas decisiones, esas actividades que se tienen que diseñar, y reconociendo este Zoom a desafíos abiertos, decimos que son experiencias transmedia, y transmedia en la medida que combinamos diferentes medios para hacer posibles distintas interacciones de los participantes, de los estudiantes. ¿Cuál es el mejor medio para hacer qué cosa? Y allí se ponen en juego diferentes desafíos, por ejemplo, que tienen que ver con el agrupamiento y los roles. ¿Cuáles son las distribuciones de tareas que vamos a hacer entre los estudiantes? ¿Todos van a tener que hacer lo mismo o va a haber
distribución de tareas para quienes estén en su casa, para quienes estén conectados desde Zoom, quienes estén presenciales, cómo va a ser el diálogo y la interacción entre esos estudiantes. ¿Va a haber una distribución individual o va a haber pares o grupos o pequeños grupos? Bueno, esas actividades que imaginamos. ¿Cómo tuvieron que ver estas decisiones? Y para poder establecer esas dinámicas de participación y esas propuestas a los estudiantes, seguramente también tuvimos que pensar diferentes medios para poder comunicar el interrogante, la propuesta, el reto, el caso. Entonces allí, diseñando estas escenas, ¿cuáles fueron los medios? Utilizamos las redes, fue necesario, por ejemplo, un mural para presentar las producciones finales. Hasta este momento nos comunicábamos con el presencial diciendo oralmente qué es lo que nos esperaba la asignatura, y esta vez ahondamos, por ejemplo, en la elaboración de hojas de ruta o presentaciones interactivas, y aquí recuerdo producciones de ustedes mismos donde, por ejemplo, tuvieron que realizar imágenes interactivas para mostrar espacios físicos que los estudiantes no conocen porque no podían ingresar a la facultad, y les mostraron mediante una imagen interactiva el equipamiento, las normas de higiene y seguridad para ingresar a ese espacio, esperando que eso suceda en un siguiente cuatrimestre. Bien, escenas combinadas también que proponen espacios compartidos de trabajo, estrategias para la toma de decisiones, dispositivos, como hablábamos hace un momento, que permitan el registro y el seguimiento de los estudiantes, y todo esto expresado en diferentes puntos de encuentro, en espacios y plataformas que permitan la publicación de materiales y producciones con estos lenguajes que hablábamos hace un momento, y con la posibilidad de ver cuál es la mejor plataforma y entorno que nos permita hacer lo mejor y lo que queremos que suceda en la actividad. Entonces, vimos este recorrido de diferentes capas. Entonces, si seguramente en estos minutos pasaron por su mente muchas actividades que ustedes mismos tuvieron que producir, incluso hasta por primera vez, o transformar las que venían realizando. Bueno, quédense con una, la que les parezca que reconoce la mejor combinación posible, y si pueden, escríbanla sintéticamente en el papel o recuérdenla, y cuando tengan esa síntesis en la cabeza, pueden compartirla en el chat, porque dijimos que esto es un desafío abierto, y quizá esa idea y esa actividad combinada en estos meses que propuso el colega que está en el cuadradito de al lado del Zoom pueda ser inspiradora para el próximo desafío que tenga que tener para diseñar mi propia clase. Entonces, como se trata de un desafío abierto, también compartamos propuestas abiertas, actividades que nos salieron bien y que las queramos compartir, como escenas combinadas en estas dimensiones que estuvimos conversando hace un momento. El que quiera y empezar a romper el hielo puede ir escribiendo en el chat de manera sintética esa actividad combinada que mejor resultó en estos meses, o que resultó más transformadora, o que les dio mayores resultados respecto de la enseñanza de su asignatura. Y todo esto es posible, y ustedes también lo saben, a partir de espacios de formación. Tuvimos que aprender, tuvimos que resignificar muchos de nuestros saberes en poco tiempo, y dedicarle espacio a formar para que sean posibles los diseños
de estas escenas combinadas. Y esta formación en estos contextos se da a distintos niveles. En principio, nosotros mismos como docentes, para desarrollar competencias digitales, para familiarizarnos con tecnologías que quizá antes no dominábamos tanto, y para poder diseñar estas actividades que ahora vamos a compartir en el chat. Estas y otras muchas más, ¿no? Pero con la posibilidad de tener saberes y tomar decisiones para diseñar propuestas de este estilo. También pensar en la formación de los estudiantes, también en competencias digitales y reconociendo las expectativas de participación que tuvieron el año pasado y que tienen y que esperan también de la universidad y de la facultad. Esto supone, y lo dijo Katia al inicio cuando daba el pie para conversar sobre cómo repensar la universidad, habló de una necesidad de la revisión de la normativa para poder sostentar estas actividades y estas decisiones que nosotros tomemos. También supone el análisis de currículum, y estuvimos recorriendo distintos modelos de enseñanza donde suponen una modularidad curricular o una revisión del plan de estudio, lo mismo que los regímenes de seguimiento y evaluación y la disponibilidad tecnológica que estuvimos hoy recorriendo respecto de los distintos modelos y el equipamiento, y también la decisión institucional de generar proyectos y programas de dotación tecnológica para los distintos espacios. Y también esto supone una formación de un equipo técnico que variará en el uso de los recursos, en cómo tienen que usarlos, cómo se tienen que organizar, cómo poder dar sustento y apoyo a esas propuestas de enseñanza que cada uno de nosotros podamos llevar adelante. Y esto en relación con esta gestión de la tecnología que se tiene que ir dando en estos tres niveles, al nivel de la institución, al nivel de los docentes y al nivel de los estudiantes, tanto en la institución, el edificio, como también los propios recursos que tiene cada uno para seguir adelante la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, no vamos, veo ahí en el chat que se renovaron los mensajes, así que ahora espero y los vamos a retomar para ver y seguir pensando juntos en este escenario post-pandemia como desafío abierto, ¿verdad, Sil? Así es, para ir cerrando esta primer parte de exposición y ahora habilitar el diálogo, mencionamos anteriormente el plan BES, cómo cada una de las acciones o las definiciones no son en solitario y no son institucionales, nacionales también, y cómo un plan de virtualización de la enseñanza del Ministerio permite también repensar cuáles son las prioridades que la universidad tiene en términos de dotación tecnológica y también de formación a los docentes, los marcos institucionales implicados en la toma de decisiones, ese marco regulatorio que va a permitir poder pensar también escenarios de hibridación. No son decisiones centradas en un único equipo docente, ¿sí? Porque también hay un sistema institucional de educación a distancia. Katy mencionaba hoy las definiciones de lo que tenemos las resoluciones en términos de qué significa educación a distancia, cuáles son los porcentajes de la virtualización en cada una de las materias. No son decisiones que puedan tomar de manera individual los equipos de cátedra, sino que implican a toda la institución a pensar de manera integral definiciones que vayan en esta línea. Y decimos que realmente este es un escenario para repensar los escenarios de enseñanza en la universidad, decimos configuraciones cronotópicas de tiempo y espacio, ¿no? Habíamos comenzado con esta distinción entre temporalidad,
hábitats y experiencias distribuidas, cuáles son los desafíos y las oportunidades que presentan, cuáles son las estrategias intersticiales entre estos espacios nuevos que en esta distinción de espacios diferentes que estamos habitando, cuáles son las mediaciones y las transiciones, de qué manera vamos a pensar propuestas de enseñanza flexibles, cuál es el lugar de lo electivo para estudiantes y docentes, y cuál es el ecosistema tecnológico que va a acompañar estas decisiones. Terminamos con una frase de Bauman, que viene desarrollando su metáfora de lo líquido, pero en esta oportunidad elegimos esta frase que dice que los espacios en blanco del mapa del universo despiertan la curiosidad del aventurero, lo incitan a la acción y aumentan su determinación, valor y confianza. Tenemos espacios para recorrer, somos curiosos, pero también investigamos, analizamos y sistematizamos y dialogamos al interior de la universidad para pensar cuál es ese escenario futuro que imaginamos. Dejamos aquí la presentación y habilitamos ese diálogo. Vemos que el chat se fue nutriendo, tal vez de algunas de las propuestas que hizo Paz, o tal vez de algunos interrogantes, lo vamos a abrir y damos el lugar para la palabra, ¿no? Aquí vamos a ir pensando. Pueden habilitar el micrófono si quieren, levantar la mano y vamos organizando una lista, un intercambio. Perdón, y les vamos dando la Laura Scheider tenía una preocupación. Sí, Me parece que por ahí le podríamos dar la palabra primero a ella, ¿no? Claro, gracias Katy, bueno, gracias Silvia, María Paz, excelente. En realidad comenzaron con un glosario súper útil y actual, porque antes para nosotros era la clara presencialidad y el aula virtual era el campus mayormente, ¿no? Y también el coincidir, de tratar de acreditar todo lo que pudo ser bueno de la pandemia, digamos, para no volver a lo idéntico del 2019. Pero a mí lo que digo, preocupar porque quizás no me puedo imaginar o tengo dudas, quizás no desde el rendimiento, pero cuando hablamos de flexibilidad, o cuando ustedes han hablado de flexibilidad, de que los estudiantes eligen, de la segmentación del estudiante, de lo simultáneo, del paralelismo, todas esas definiciones, explicaciones que Silvia hizo también, que es o presencial o virtual, ambas maneras, y que hay una autonomía del estudiante para decidir. Eso es lo que me da duda, o no me lo puedo imaginar bien, me preocupa, conociendo a nuestros estudiantes, a nuestra población de estudiantes, quizás se pueda adaptar muy bien al posgrado, porque por la llegada al interior, a los países vecinos y qué sé yo, y unido a lo que dijo María Paz, por ejemplo, cómo es la interacción entre estudiantes, que tiene que ver con un poco mi duda y mi preocupación, o lo que yo siento, ya sea como profesora o desde lo institucional. Eso es la línea así que más me produjo, digamos, duda o preocupación. Bueno, es excelente, porque en realidad es como un planteo para pensar si esto tiene sentido, ¿no? Esta posibilidad de que los estudiantes elijan. Por ejemplo, si los teóricos se dan de manera presencial en un aula de la facultad, y también se transmiten en vivo. El estudiante puede elegir, creo que lo tenemos, o no puede elegir. Tenemos claro, sí, está bien. Pero este es un desafío complejo. Es un desafío complejo porque también tiene que ver con la regulación
con la regularidad de una materia, ¿no? Cuando decimos, bueno, un estudiante tiene que tener el 75% de asistencia para regularizar una materia. ¿Eso qué significa? ¿75% de qué? Hemos visto prácticas de pasar lista por Zoom. ¿Queremos eso? Realmente no. Y los estudiantes prestan su cuerpo en el aula física para tener regularidad y prestan su cámara web y su cuadradito de Zoom para tener la regularidad. ¿Queremos eso? No. Queremos encontrarnos en una presencialidad que tenga sentido y que realmente no sea posible esa propuesta llevarla adelante por otro medio. Lo que aquí está es en cómo vamos a componer esa propuesta con los estudiantes, esa propuesta de enseñanza, cómo va a estar diseñada, y va a haber cosas que para ustedes tengan sentido y otras que no, de ninguna manera, y haya que redefinir y pensar, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el chat decían, bueno, ¿qué pasa cuando una materia tiene... cuando una asignatura tiene componente de la tipología A y D, y seguramente pasa esto, pero lo que hay que pensar es, bueno, ¿cuáles de esos componentes son exclusivamente necesarios trabajar en un espacio físico con los estudiantes y cuáles son posibles de llevar adelante a la virtualidad? Estamos en el equipo escribiendo un documento que va a estar próximamente sobre estas potencialidades de lo digital para pensar qué es lo que hace bien. Nos decían, bueno, nosotros decíamos, bueno, que lo que presencial físico, hacer lo que hace bien la presencialidad física, y lo digital para lo que hace bien lo digital. Pero para poder responder a eso o diseñar una propuesta de enseñanza que responda a ese interrogante, uno tiene que tener mucha claridad de qué es lo que hace bien lo digital, que no es una traducción de lo presencial a lo digital, ¿no? Que es el primer uso que se hace en la integración de tecnologías digitales en la enseñanza. En general, docentes que están poco formados en estrategias digitales, lo primero que hacen es traducir estrategias que llevan adelante en la presencialidad con recursos digitales. Y hacen como una traducción. Y eso hay que tratar de ir formándonos y hablando mucho y dialogando mucho para superar esa propuesta que solamente haga una traducción. Y cuando uso lo digital, lo uso porque específicamente lo digital es mejor para construir determinados no procesos. forzado como tuvimos todo esto. No forzado, digamos. Exactamente. Cuando está la ventaja. Exactamente, exactamente. La visualización de procesos complejos, de alguna manera, lo digital lo resuelve, siempre y cuando tengamos los medios para producir una visualización compleja, ¿no? Porque si lo hacemos de manera casera, seguramente no va a ser óptima esa visualización. Pero para visualizar procesos complejos, lo digital tiene un potencial que no termina en lo digital, que seguramente va a ser integrado como docentes en una propuesta presencial en donde debatamos con los estudiantes, reflexionemos, los hagamos pensar, ¿no? Pero entonces encontrar esa combinación, como decía Paz, de lo virtual, lo presencial, lo físico, lo remoto, para que de alguna manera diseñemos propuestas complejas de enseñanza, ¿no? Bueno, muy bien, muy claro, Silvia. A ver. Es un desafío gigante el que tenemos por delante. Sí. Es un desafío gigante, porque incluso cuando lo comprendemos, tampoco es sencillo, ¿sí? Es un desafío enorme, pero es más allá de todo lo terrible que es la pandemia o que ha sido la pandemia, esta realmente es una oportunidad increíble para repensar. Para repensar, tal cual como ustedes proponen, ¿no? Para repensar. Una cosa que yo quería agregar era que por un lado, lo que hay que hacer cuando digo barajar y dar de nuevo es, nosotros como secretarios académicos, y le apelo a Laura y a Marcela, ¿no?, en su rol de subsecretaria, tenemos que agarrar cada plan de estudio, conversar con cada profesor de cada materia
y dialogar a ver qué le digo. Es decir, empezar a desmenuzar los planes de estudios, los recorridos, pero esta tarea de desmenuzar en una primera instancia tiene que integrarse de algún modo, porque tiene que combinarse todo el trayecto formativo. Entonces, es como, el barajar de nuevo es mirar materia por materia, pero después combinar o articular o coordinar lo que quiere hacer cada profesor, para ver si la coordinación y la articulación funciona. Porque además, si uno, en la normativa actual, que seguramente vaya a cambiar, pero si no cambiara, uno de 30 a 50% puede dar de manera virtual una carrera. Sin embargo, esto por eso cada profesor no podría decidir por sí mismo. Podría proponer, pero después hay que juntar y contar y ver qué es lo que se puede hacer. Por otro lado, una cosa interesante que viene en el chat. ¿Qué pasa con las carreras del artículo 43, ya que ustedes tienen 2 carreras del artículo 43, que establecen entre sus estándares cierta cantidad de actividades prácticas, ¿sí? Y actividades presenciales prácticas. Esto ya se preguntó en su momento y también está en debate con la CONEAU este tipo de discusión, ¿no? ¿Qué pasa? Ya lo plantearon otras carreras que también, como ustedes, fueron acreditadas. Y es un gran debate cómo se va a contabilizar, y en las consultas que hicimos nos dijeron que tendría que estar encuadrada dentro de lo mismo que son el resto de las carreras, entre 30 y el 50. Pero claro, las carreras acreditadas, a partir de los estándares, tienen restricciones adicionales que las carreras del 42 no tienen. Entonces también, en el caso particular de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, tenemos que tener en cuenta que de alguna manera las decisiones que tomemos tengan en cuenta los estándares también, ¿sí? Esa es otra restricción que tenemos y otra combinatoria compleja que tenemos que hacer. Exacto. Vos sabés, Katy, que yo estaba pensando en eso, porque uno está pensando todo el tiempo en el tema de las acreditaciones, tenemos nuevos estándares, etcétera. Nos exige muy claramente la cantidad de horas que tenemos que tener de prácticos, o sea, está muy, muy definido. Pero lo que yo no llego a comprender, a ver si me aclarás esto. O sea, una carrera es presencial cuando tiene menos del 30% de virtualidad. Eso es lo que entiendo. Menos del 50%. Lo que pasa es que entre el 30 y el 50... Pues yo quiero saber la diferencia entre menos del 30 y entre 30 y 50. Porque, porque además... El día que acreditemos, nosotros tenemos la acreditación muy encima, nosotros vamos a acreditar el año que viene otra vez, con lo cual estamos muy preocupados por ese tema, entonces, sobre todo porque se nos mezclaron mucho las cosas ahora, en este momento, estos 2 años, incluso el año que viene también con las diferencias, entonces, era la duda que teníamos nosotros con respecto a esto. Si yo la tengo acreditada presencial y tengo que tener 30% o puedo tener entre el 30 y el 50%. Podés tener entre el 30 y el 50%. Lo que tenemos que es comunicar que vamos a tomar esa decisión, ¿sí? ¿Y por qué lo podemos tener? En el caso de la UBA, por otra cuestión que nosotros hicimos, que es las universidades que tienen acreditado el SIED, el Sistema de Educación a Distancia, que es como una garantía de calidad de que estamos en condiciones de soportar tecnológicamente y pedagógicamente el intercambio virtual, entonces ya es un background positivo para que simplemente sea una comunicación. Las universidades que no tienen aprobado el CIED no lo podrían hacer, ¿sí? O sea, acá hay que combinar la normativa de educación a distancia, que incluye la acreditación del sistema de educación a distancia, que nosotros tenemos acreditado, más en el caso de las reguladas del artículo 43, las estándares que establecen del tema de actividades prácticas. Pero ahí no dice que la actividad práctica tiene que ser presencial, porque no estaba previsto cuando se armaron los estándares este escenario, ¿sí? Porque ustedes podrán decir, nosotros pudimos
diseñar laboratorios virtuales que simulan exactamente lo que sería un laboratorio. Estoy diciendo cualquier cosa porque no soy experta, ustedes no me maten, ¿sí? También hemos diseñado muñecos de biosimulación que podemos practicar y en realidad no estamos haciendo una práctica real, estamos haciendo una práctica simulada. Es decir, el gradiente entre lo que es presencial y lo que es virtual y biosimulado es muy fino, ¿sí? Es muy fino, es decir, todo está antiguo, no refleja así como la normativa de regulación del trabajo no refleja las nuevas prácticas laborales, la normativa vigente con respecto a la regulación de la actividad presencial virtual no se adecúa a las nuevas prácticas que hemos desarrollado, ¿sí? Pero si por eso digo, si se mantuviera todo, hay un debate el 5 de noviembre en el CIN para discutir todo este tema. También se está debatiendo en el Ministerio. Es probable, Cristina, que en el año que viene tengamos estas respuestas que te dé hoy vayan a cambiar un poco y que seguramente nosotros vamos a tener que adaptar nuestra propia normativa a estas nuevas regulaciones, ¿sí? Es un estado de transición que, por cierto, lo que está vigente no refleja las tipologías y los escenarios desarrollados durante este tiempo, ¿sí? ¿Qué es la definición que es híbrido o qué es virtual, ¿sí? ¿O qué es educación a distancia? Es decir, todo se está por discutiendo. Va a tener una reunión Silvia en Rueda, en la red donde se va a debatir este tema también, Silvia. O sea que está en el candelero y muy, con mucha actividad esta discusión de cómo regulamos esto que hemos creado durante estos años en la pandemia, ¿no? No sé si querés, entonces, por el momento, entre el 30 y el 50, lo comunicamos porque tenemos aprobado el CIED. Hoy por hoy es así. Incluso, cuando yo pregunté, no hay que decir explícitamente en el plan de farmacia que tiene química, qué sé yo, cualquier cosa estoy diciendo, incluso no tengo que decir farmacología va a ser un 20%, química va a ser, no. Comunico que no me voy a pasar de en términos generales, una nota que presentamos nosotros, ¿sí? Pero yo tengo que tener, hasta ahora, esa es la normativa. Hay preocupación también por la CONEAU. La CONEAU también está en combinación con el Ministerio de Educación a ver cómo acreditar, porque además, la discusión que se está planteando ahora es cómo acreditamos lo que dictamos estos 2 años, que no estaba previsto, ¿sí? Entonces también se está discutiendo de qué manera se va a acreditar, porque si tenemos que evaluar o reacreditar, ¿cómo se va a evaluar estos 2 años? ¿Sí? Entonces, te diría que hoy por hoy es lo que nos rige, hoy por hoy es lo que consultamos, lo cual no quiere decir que dentro de 2 meses te diga las cosas cambiaron, ¿no? Pero nada nos impide que hasta un 50% querramos tener nuestras materias virtuales. Claro, en su conjunto, ¿no? En su conjunto. Sí, no tenemos que decir que, no tenemos que decir que. Claro. Pero tenemos que coordinar internamente, sí, hay que coordinar con cada asignatura, con cada profesor, porque eso es su problema. Es lo que te decía, hay que preguntar a cada profesor qué piensa, después juntar, sumar y dividir y a ver qué pasa, ¿no? Claro. Sí. Bien. O sea, pero tenemos poco tiempo, en realidad estamos agotados, porque yo digo siempre que llegué agotada, ustedes como docentes me imagino lo mismo, todos estamos agotados, pero tenemos pocos meses para resolver esto. Sí, poquísimo. Un mes, un poquito de diciembre, en el mejor de los casos empezar a mediados de febrero, pero es una decisión que hay que tomarla ahora, ¿sí? Por eso era la urgencia de esta charla también. Yo no leo el chat, así que no sé si Lucía o usted. Estábamos leyendo las participaciones, en principio, bueno, el
el laboratorio de microscopía que ahí Laura compartió en el chat y que nos enorgullece como universidad que haya ese desarrollo, y ya después vamos a hablar para presentar ese proyecto. No sé, Lucía, si ya hablamos con el equipo para presentarlo en Rueda, pero también para presentarlo en México, en UNAM. Como también la pandemia no nos agarró a todos en la misma situación, ¿no? Había desarrollos ya que podían dar cuenta, y Farmacia tiene como toda su trayectoria, que vienen trabajando muy fuertemente en las propuestas de complemento a la presencialidad en aulas virtuales. O sea, hay un desarrollo importante que de alguna manera ha posicionado a muchas cátedras en una situación más cómoda que si no hubieran tenido esa formación, esos recursos, esas plataformas. Alguien por ahí dice, ¿qué es lo virtual? Bueno, ¿qué es lo virtual? Con el equipo fuimos a recuperar ¿qué es lo virtual? El libro de Levi. Se los recomendamos para pensar en cuál es esa especificidad. Es un libro de hace, no sé, 15 años atrás, un poquito más. ¿Lo copian en el chat? Pero cómo... Sí, lo podemos poner. Marcos teóricos, que también cuando uno empieza a tener marcos teóricos sólidos puede tomar también mejores decisiones, ¿no? Para entender qué es lo virtual en esa mediación. Obviamente hay mucho sobre mediación y materiales digitales que no solamente tienen que ver con la enseñanza, sino con la cultura, ¿no? en la que vivimos, y cómo impacta eso en el modo en el que nos comunicamos, nos relacionamos, construimos conocimiento y aprendemos. Y bueno, seguramente yo en vez de decir 50% me atrevería a decir 49,5%, no 50%, porque si es un 50% hay que presentar la carrera en la modalidad a distancia y hay que presentarla nuevamente, pero sí, seguramente todo esto, como decía Katy, está en construcción y es un desafío alto de todos. Ahí Paz pusiste en el chat, ¿no? Ahí dice Laura que la virtualidad no redunda, ahí se me fue, en abundancia de contenido y sobrecarga cognitiva, y esto también es un desafío alto, también en términos de cuáles son los tiempos que esperamos que tengan docentes y estudiantes. Por ahí también en el chat vi, esto requiere que los estudiantes tengan formación. Claro que sí. Por eso nosotros desde el Sistema Institucional de Educación a Distancia, cuando una carrera se presenta a distancia, en la modalidad a distancia, nosotros revisamos esa presentación y lo que ponemos es si hay un propedéutico para los estudiantes, un propedéutico que hable o que forme en términos de cómo se va a llevar adelante esa propuesta, o un aula de orientaciones, o algo que oriente al estudiante en qué se espera, ¿no? La educación a distancia tiene mucho recorrido, tiene mucha investigación en el país, en la región, y tiene especificidad de cómo se lleva adelante. Entonces es necesario pensar en distintos componentes, y uno de ellos tiene que ver con el acompañamiento al estudiante y la formación al estudiante. Esto que muchas veces se instala como, y creo que en el chat apareció, como el aula invertida. Sabemos todos que podemos generar muchos videos para nuestros estudiantes que miren previo a la clase presencial y al encuentro para debatir, pero si no lo leen, esto lo hacían mis docentes en la escuela secundaria mucho antes de que existiera la tecnología digital, ¿no? Lean el Quijote y lo debatimos en clase, y si no lo leíamos no había debate. Entonces esto supone también un compromiso por parte de los estudiantes en términos del tiempo, pero también de la propuesta, del diseño de la propuesta de enseñanza, de contemplar ese tiempo que va a impactar en el modo en el que la clase presencial y la interacción presencial se va a llevar adelante. También hay cuestiones de gestión del espacio, como veo acá, y gestión del espacio en los alumnos. Porque acá decía una cosa que es clara: si una cátedra decide que sea virtual
pero la próxima, que es una es de 10 a 12, la siguiente de 12 a 14 decide que es presencial, y después hay un práctico, o viceversa, ¿no? ¿Cómo hacemos con ese alumno que tiene que circular en dos espacios diferentes, digo, virtual y presencial, y como dice también este chat, no podríamos garantizarle suficientes computadoras deberíamos tener suficientes computadoras en la facultad, o que los alumnos vinieran con sus computadoras y que tuvieran un espacio para poder conectarse de tal modo de que una parte sea presencial y otra sea virtual. Ahora digo, si el alumno está ahí, ¿por qué una parte va a ser virtual? Es decir, hay un montón de cuestiones y contradicciones que se pueden presentar. No me parecería mal que uno se conecte a una parte virtual y otra presencial en la misma facultad. Pero bueno, son cuestiones que hay que discutir. O sea que la idea es que nos queda poco tiempo para barajar y dar de nuevo, ¿no? Ir repensando cada uno al interior de su propia cátedra, de su propia materia, pero después combinando con los otros colegas trayectos al menos de los mismos años, ¿no? En principio de los mismos años. Y también teniendo en cuenta la acreditación de las carreras de activo. A ustedes les toca un tema complicado por el tipo de carreras que dictan, ¿no? Y que tienen una parte teórica, pero mucha parte práctica. Son desafíos particulares, es decir, no es lo mismo filosofía y letras que farmacia, y no es lo mismo farmacia que FADO, y no es lo mismo. Ahora quedó claro y palpable que tenemos que tener modelos alternativos y combinaciones complejas. Y eso mejor que ustedes, nadie se les puede decir mejor que ustedes. Obviamente, no todos los profesores tuvieron buenas experiencias el año pasado, se animaron a lo online, se sienten competentes para enseñar online, uno se siente mejor, qué sé yo, por nuestras edades, de manera presencial, qué sé yo, no sé, existen algunas cuestiones, pero bueno, tenemos nuestros alumnos, estamos siguiendo las redes nosotras por otro lado, que la sigue Lucía, de los movimientos que se están haciendo entre los alumnos. Y algunos son muy interesantes las reflexiones que hacen, y las vamos a tener que tener en cuenta. Hay uno que se llama Movimiento Virtualista, por ejemplo, que la estamos siguiendo, en donde plantean muchas cosas que nos hacen reflexionar a nosotros, ¿no? Estamos por hacer una encuesta a alumnos y una encuesta a profesores, pero también ustedes podrían, indudablemente hay que verlo con los alumnos, no quiere decir que vamos a hacer lo que dicen los alumnos, pero la experiencia de los alumnos como alumnos virtuales también es importante recogerla. Yo no vi las preguntas, no sé si alguien quiere hablar, por favor, no quiero... Desmuteese. Si alguien quiere habilitar su micrófono, si alguien quiere habilitar el micrófono, ahí fuimos rescatando los interrogantes y los comentarios, ¿no? Hay comentarios de apoyo a la producción de materiales digitales, y cada vez vemos más esto de las propuestas híbridas que tienen un componente virtual con un porcentaje alto, requieren de perfiles nuevos para garantizar la calidad de esos materiales. No estamos pensando en la enseñanza remota de emergencia, en el que cada uno salió con lo que tenía o lo que pudo construir, sino si hay un componente virtual abundante en alguna asignatura o carrera, requiere también repensar nuevos perfiles para esa producción de materiales digitales. Y María en el último comentario dice, las actividades virtuales podrían ser asincrónicas. Sí, claro que podrían ser asincrónicas, aparte de lo digital, tiene que ver con esa permanencia y esa documentación que hace que los tiempos, esto impacta también en desafíos de pensar los tiempos docentes y los tiempos de los estudiantes, ¿no? Bueno,
seguimos como mirando el escenario de manera compleja. Ahí Marcela levantaste la mano, querías hablar, habilitaste el micrófono. No, simplemente quería decir que, bueno, justamente nosotros ya estamos pensando en el año que viene y tenemos programada una reunión con los profesores para la semana próxima, donde un poco era pedirles que nos hagan un esquema, un diagrama de cómo piensan dictar sus materias el año que viene, siempre posicionándonos en un sistema donde un sistema post-pandemia, digamos, donde volvamos a tener los aforos completos, que no sabemos si va a ser así, pero pensamos y deseamos que sea así, y bueno, y a partir de ahí empezar a trabajar, como dijo Katy, en compatibilizar las distintas asignaturas, ¿no? Y tomar a toda la facultad, a toda la carrera como un todo, ¿sí? Porque tenemos realmente muchísimo trabajo para poder compatibilizar todo esto. Sobre todo esto que decían, ¿no? Que el alumno no puede participar en una actividad, por ejemplo, en un Zoom, y a la hora estar entrando en un trabajo práctico, porque no puede teletransportarse. Entonces, vamos a tratar de fomentar que las actividades virtuales que planteen sean asincrónicas, porque me parece que va a ser la única manera de hacerlo, ¿no? Porque después está la limitación física, es una facultad físicamente chica, está bien que no son, es decir, el número de alumnos para lo que es el edificio es más que suficiente, o sea, tenemos problemas de lugar. Para esos puntos de encuentro, es decir, más allá de la adquisición, porque tenemos salas de computación, pero nunca van a alcanzar para la cantidad de materias y carreras que tenemos. A veces para el tema del espacio la combinación entre lo virtual y lo presencial es buena, sobre todo sí, para las actividades más masivas o más teóricas que te ocuparían por ahí algún espacio. Para algunas, sí, justamente también el espacio físico es un condicionante para la estrategia que uno elija, y por supuesto la disposición tecnológica, como dicen las chicas, porque esta cuestión de que vos puedas a un mismo grupo darle la clase presencial y virtual, depende mucho de la tecnología que tengas, y que es carísima, porque nosotros encima, como hicimos una presentación con unos fondos que vienen del ministerio, de a ver si al menos podemos equipar un aula por facultad con un equipamiento bueno, pero un aula, estuvimos viendo los costos, ¿sí? Y los costos de mantenimiento, y la capacitación que tenemos que hacer a los no docentes para que nos pongan las aulas en funcionamiento. Porque si un profesor, ¿cuántas veces ustedes se conectaron por Zoom en congresos en donde la mayoría del tiempo no se podía proyectar el power, o el video no se escuchaba, y la verdad es que eso es un fracaso? Encima que el profesor va a tener que hablar a la mitad acá y la otra mitad ya con quién habla, tener que ocuparse de manipular equipamiento complejo, que ya no es solo un proyector y una PC, sino son micrófonos, son cámaras, es un desafío enorme. Entonces, muchas veces también nosotros advertimos a las facultades, no gastemos en cuestiones muy caras que no las vamos a usar, que no vamos a tener gente que las mantenga y las cuide, y que no vamos a tener posibilidad de reponer en el corto plazo, porque ustedes saben muy bien, porque usan mucho equipamiento tecnológico, que uno tiene que prever que en un tiempo determinado va a tener que cambiar ese equipamiento, ¿sí? Y tenés que anticiparlo, porque cuando se te rompe un microscopio, o no sé si los microscopios tienen un tiempo de uso y de calibración, supongo que sí, tiene que preverlo en los costos, ¿sí? Bueno, todas estas cosas son muy complejas para la toma de decisiones. El grado de coordinación que uno tiene que tener, sobre todo por el estilo que tienen nuestros estudiantes, que no van en conjunto, ¿no? O sea, uno a veces piensa... Que no es la escuela secundaria. Donde van a estar, donde todos a la mañana, o todos van en conjunto, entonces acá es mucha mezcla, y eso es un problema.
con respecto a infraestructura, ni nos alcanzaría el tamaño de la biblioteca, ni de las 2 bibliotecas que tenemos para que todos los alumnos puedan estar ahí, porque buena conexión tenemos. Yo hoy estaba explicándoles, hoy contándole a las chicas antes que empezara esto, que ahora tenemos una muy buena conexión de Wi-Fi con ese Se invirtió programa mucho en eso, qué sé sí. yo. Sí, o sea que ya lo tenemos instalado, está funcionando muy bien, mejor que el cable a veces. Pero bueno, o sea, en eso no habría problemas, incluso el alumno se podría venir con su computadora y tener así mezcladas las actividades, y tenemos 2 salas de computación con computadoras que se usan generalmente ya se usaban antes para algunas asignaturas, con lo cual a veces, y como dijo Laura, nuestro espacio es muy limitado, sobre todo porque en estas facultades como las nuestras, como pasa en medicina, como pasa en odontología, hay una mezcla de lugares para investigación, con sus laboratorios para investigación, con las cátedras tienen sus espacios, o sea, no todo es espacio para los alumnos, ¿no? A pesar que algunos espacios... No es lo que ocurre en la universidad privada, que solamente dan las clases, enseñanza y nada más, ¿no? Así que yo creo que la coordinación va a ser o sea, estuvimos esperando hasta ahora, no es porque no estuvimos trabajando de la gestión, estuvimos pensando, incluso quisimos tener la reunión con los profesores después de esta, con los profesores que tienen que organizar el primer cuatrimestre, porque realmente estamos tratando de encontrar una solución y dar un mensaje también, ¿no? Porque si nosotros damos un mensaje de que bárbaro, todos hacemos esto y todos llegamos, podemos tener 50%, casi 50% de virtualidad, tenemos que darle los medios, porque si no, no vamos a poder hacerlo. Absolutamente. Y tenemos que coordinarlo muy bien para poder hacerlo, con lo cual a lo mejor puede ser un poco más humilde con la cantidad de horas de virtualidad en este año. Yo cuando tuvimos que cerrar creía que era un problema y después dije, el problema grave fue cuando tuvimos que abrir otra vez, ¿no? O sea, porque realmente la complicación fue ahí y ahora tenemos que pensar en un escenario totalmente diferente del año que viene, que el rector nos está diciendo, la presencialidad va a ser plena, no va a haber, si seguimos así, ¿no? Por supuesto. Entonces que uno quiere volver al alumno en la vida de la facultad, ¿no? O sea que para mí es un proceso de formación también, que no es lo mismo el alumno cuando tiene que estar solo permanentemente con su computadora, aunque se relacione de esa manera. Entonces, bueno, ahora todo se nos complicó, así que el lunes tenemos una buena reunión con los profesores que vamos a ver cómo nos coordinamos y realmente... También nosotros, algunos profesores dicen, bueno, ¿cómo se pueden armar equipos interdisciplinarios para producir material? Nosotros tenemos al CITEP a disposición de los profesores para hacer asesorías por grupos de cátedra para ayudarlos a armar estas nuevas estrategias. Cuando la facultad decida en conjunto qué vamos a hacer, el CITEP está con asesorías personalizadas por grupos de cátedra para darles herramientas para mejorar y enriquecer sus campus virtuales. Coincido con Gaby Lorenzo, y coincidimos en el CITEP de que el modelo simultáneo no es el más recomendable. Por más que el que se salió a vender porque las universidades privadas necesitaban abrir por el pago de aranceles, porque las escuelas medias tenían que mantener la burbuja, se armó un modelo simultáneo por una restricción sanitaria. No es porque se haya pensado que pedagógicamente es adecuado. No sé qué piensan ustedes, Silvia, Lucía. Absolutamente, Katy, creemos que no es, y más en las asignaturas que tienen en la Facultad de Farmacia, donde la presencialidad en una mesada, por más que se transmita en vivo, no tiene sentido para el que lo ve desde su casa. Entonces, no tendría sentido ese esfuerzo. Me parece que es una muy buena decisión pensar en pasos pequeños
para recuperar toda esta experiencia, que esta experiencia del 2020 y el 2021 no caiga en la nada, recuperemos porque sabemos que hay procesos cognitivos que se llevaron adelante de manera muy óptima con la mediación digital, recuperar eso, pensar en pequeños pasos, no de manera con toda la complejidad que estamos poniendo sobre la mesa, ir de a poquito, pero a pasos firmes y aprendiendo de esta acción, ¿no? Esta investigación sobre la acción y esta reflexión permanente para verdaderamente construir sólidamente las estrategias que se implementen. Y ahí Silvia, Rocío incluye perdón. algo en el chat Sí. interesante que complementa esto que estamos diciendo, ¿no? Que dice, bueno, si aprovechamos todo lo que se fue desarrollando virtualmente para trabajar de forma sincrónica, las horas de presencialidad podrían ser menos y descomprimir las limitaciones de espacio. Hay también en este trabajo colectivo que se tiene que realizar en mirar la combinación entre temporalidades y espacios para reconstruir estas escenas en las que veníamos pensando, seguramente nos lleve a distribuir también las formas de pensar la cursada, y a veces puede tener que ver con hasta generar algunos cambios curriculares, o volver a mirar cómo están armados los programas y cómo luego se construyen esas secuencias de enseñanza, que en estos casos a lo mejor también requieren que variemos al interior de nuestras materias las secuencias con las que las venimos pensando hasta este momento. Para mediados de noviembre estamos ofreciendo una propuesta de formación en estrategias de enseñanza híbridas no simultáneas, no híbridas, de cara a este escenario. Ya les va a estar llegando la información. Creemos que también va a contribuir a esta construcción y a esta toma de decisiones para el escenario que viene. Bueno, yo la verdad que podemos estar todo no sé hasta qué hora, pero o sea, Sí, no, sé que ha pasado bastante tiempo. Yo la verdad que no tengo otra cosa que decirles que de agradecerles. La verdad que uno aprende todos los días y esto nos ha hecho aprender todos los días. Ahora nos vamos a juntar con secretaria académica y la subsecretaria para ver cómo coordinamos todo esto en función de cuál va a ser la decisión a tomar, pero bueno, nos despertó todo un montón de cosas que a lo mejor no nos dábamos cuenta, así que muchísimas gracias Katy, a vos, que siempre estás dedicada, digamos, a que esta universidad funcione desde lo académico y dándonos nuevas herramientas a todos. Y bueno, yo voy a destacar los subatics, ¿no? Cuando estaban los proyectos Subatic, nosotros se hacían cosas, qué sé yo, y después dijimos, bueno, no podemos creer que tuvimos que ir a rescatar todo lo que teníamos, ¿no? Y nos dimos cuenta lo importante que era formarse en ese sentido y tener herramientas, ¿no? Así que la verdad que, bueno, nosotros con nuestro microscopio virtual, que es por donde hablamos en todos lados, y después todos nos terminan pidiendo el microscopio, así que estamos todos medio así, pero bueno, quiero agradecerles a las chicas del CITEP y a vos, Katy, y ahora creo que ya con esto podemos terminar y saber que tienen el curso y el asesoramiento, el curso en mediados de noviembre y el asesoramiento por cátedra cuando quieran, ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron acá también escuchando. Todos y todas, más todas que todos, pero bueno. Sí. Bueno, un saludo a todos y hasta pronto. Gracias. Un saludo. Bueno, hasta luego. Gracias.